¿De verdad quieres introducirla en esta familia? La voz de don Alejandro Robles golpeó las paredes de mármol del comedor como un disparo. Ella es pobre, y tú quieres introducirla en esta familia. En la larga mesa se hizo un silencio tan repentino que se pudo escuchar el delicado tintineo de una copa de vino. Javier Robles levantó lentamente la vista de su plato. Papá dijo con calma. Sin embargo, Alejandro ni siquiera lo miraba. Su mirada descansaba en la joven sentada enfrente, en Elena García. La chica estaba sentada con la espalda recta. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. A primera vista, no destacaba por nada en particular. Un vestido negro sencillo, el pelo recogido, un maquillaje discreto. No era una de esas mujeres que solían aparecer en la casa de los Robles. No tenía un bolso más caro que un coche. No tenía un apellido de las portadas de las revistas de sociedad. Tampoco tenía, según Alejandro, el origen adecuado. Y en su mundo, esa era la moneda más importante. La residencia de los Robles en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, era un lugar donde todo tenía su rango. Las escaleras de mármol se habían traído de Carrara. La mesa del comedor estaba hecha de roble, macizo que, según decían, recordaba los tiempos de los Austrias. En las paredes colgaban cuadros comprados en subastas en Londres. Y en medio de este mundo que olía a dinero y poder, estaba sentada una chica de un pequeño pueblo cerca de Toledo, Elena García, hija de una bibliotecaria municipal y un mecánico de coches. Una chica que hasta hace pocos años iba a la escuela en autobús de línea. Don Alejandro Robles consideraba que algo así no debería estar en su mesa. Javier apartó su silla. «Papá, he invitado a Elena para que la conozcáis». «Ya he conocido suficiente», respondió fríamente Alejandro. Luego cambió a francés. «Les filles comme elles rêvent toujours de ce genre de maison. Là, chicas como ella siempre sueñan con este tipo de casas». Elena levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban tranquilos. No había miedo en ellos, pero Alejandro no se dio cuenta de eso. Javier y Elena se habían conocido 3 años antes en la Universidad Complutense de Madrid. Él estudiaba Administración y Dirección de Empresas, ella Economía. La primera vez que se vieron fue en la biblioteca. Elena estaba sentada junto a la ventana, anotando algo en un cuaderno. Javier solo preguntó entonces: «Perdona, ¿está libre este sitio?». Ella levantó a la cabeza y respondió con una sonrisa. Así comenzó la historia que los llevó a esta mesa. Elena era una de esas personas que nunca hablaban mucho de sí mismas. Javier se enteró de su vida gradualmente. De la pequeña casa adosada al final de la calle, de la madre que hacía horas extra en la biblioteca para que su hija pudiera ir a un concurso de matemáticas en Madrid, del padre que arreglaba coches hasta altas horas de la noche, y de que Elena siempre repetía una frase: «No necesito ser de una familia rica para significar algo». Don Alejandro Robles pensaba diferente. En su mundo, el significado se medía por el número de ceros en la cuenta y por el apellido, y su apellido era conocido. Era el dueño de Robles Logística, una de las mayores empresas de transporte del sur de Europa. Cientos de camiones, contratos con multinacionales y la reputación de un hombre que nunca pierde. Solo que hoy, en la mesa, algo empezaba a escaparse de su control. Alejandro miró a su esposa. «Carmen, ¿puedes pasarme el vino?». La mujer guardó silencio. Carmen Robles, en 30 años, había aprendido una cosa. En la casa de Alejandro era mejor no hacer preguntas, no contradecir y no ponerse del lado de los que pierden. Javier, sin embargo, no tenía intención de callar. Elena terminó la carrera con matrícula de honor. Alejandro arqueó las cejas. «Ah, sí, el mejor expediente de su promoción». Alejandro sonrió levemente. «Les diplômes ne changent pas les origines. Los diplomas no cambian los orígenes». Elena lo miró con calma, pero en sus ojos apareció algo nuevo. No era ira, no era vergüenza, era algo mucho más peligroso. La tranquilidad de una persona que sabe más de lo que muestra. Alejandro se levantó de la mesa y se acercó lentamente al ventanal. El jardín, detrás del cristal, estaba iluminado por la suave luz de las farolas. La fuente, en el centro del patio, murmuraba suavemente. Esta casa era el símbolo de todo lo que había logrado
y no pensaba permitir que nadie de fuera se deslizara dentro. Javier habló sin volverse. ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Y ya sabe que quiere ser parte de esta familia? Javier suspiró. No se trata de la familia, se trata de mí. Alejandro sonrió fríamente. Les jeunes hommes pensent toujours que c'est l'amour. Los hombres jóvenes siempre piensan que es amor. Luego añadió. Y luego resulta que es interés. Elena extendió lentamente la mano hacia su copa de agua. En el comedor volvió a caer el silencio, pero esta vez era diferente, más denso, más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Carmen finalmente habló en voz baja. Alejandro, quizás dejemos esto para otro momento. ¿Por qué? Respondió él bruscamente. Es una cena. Precisamente por eso. El magnate se giró finalmente y miró directamente a Elena. Dime una cosa. Le escucho. ¿Sabes cuánto vale esta casa? Elena se encogió ligeramente de hombros. No. 10 millones de euros. Nadie en la mesa habló. Alejandro continuó. Y la empresa que algún día heredará Javier vale más de 1.000 millones. Elena asintió con la cabeza. Entiendo. Alejandro la observó atentamente. Esperaba una reacción. Asombro, inseguridad, cualquier cosa, pero la chica solo permanecía sentada con calma. ¿Y nada? Preguntó él. ¿Qué nada? ¿No te impresiona? Elena sonrió levemente. Me impresiona que alguien haya tenido que trabajar muy duro para crear todo esto. Alejandro entrecerró los ojos. Esa respuesta era incómoda. Javier miró a Elena con orgullo y entonces Alejandro dijo algo más en francés, en voz baja, pero suficientemente alto para que Carmen y el primo de Javier, Tomás, pudieran oírlo. Ella juega bien son role. Ella interpreta bien su papel. Y luego añadió, Mais la fille de province restera toujours une fille de province. Pero la chica de pueblo siempre seguirá siendo una chica de pueblo. Elena levantó lentamente la vista. Su mirada se detuvo en Alejandro y por una fracción de segundo pareció como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Todavía no. Porque esta historia apenas comenzaba y el verdadero silencio, esta mesa aún estaba por llegar. Javier, ¿de verdad crees que esto es una buena idea? Preguntó Carmen en voz baja cuando el servicio retiró los primeros platos. En el comedor aún flotaba la tensión tras las palabras de Alejandro. El silencio era denso, como si todos en la mesa sintieran que la cena apenas comenzaba y lo peor aún estaba por llegar. Javier se reclinó en su silla. Mamá, es solo una cena. En esta casa nada es solo una cena, respondió ella con calma. Elena escuchaba en silencio. Por un momento observó el enorme comedor. Los altos ventanales llegaban casi hasta el techo, y las pesadas cortinas de terciopelo, burdeos, hacían que la estancia pareciera una sala de un antiguo palacio castellano. En el centro de la mesa había un candelabro de plata. Las llamas de las velas temblaban ligeramente, como si incluso el fuego percibiera la tensión. Alejandro volvió a su lugar. Se sentó lentamente, ajustándose el puño del afiento, camisa. Javier dijo que terminaste economía, se dirigió a Elena. Sí, en la Universidad Complutense. Ya. Una buena elección. Su tono era cortés, pero frío. Elena sabía que esto no era una conversación. Era un interrogatorio. ¿Y a qué se dedican tus padres? Preguntó después de un momento. Mi madre trabaja en la biblioteca municipal. Alejandro asintió. Y mi padre tiene un taller mecánico. El primo de Javier, Tomás, sentado al final de la mesa, arqueó ligeramente las cejas. Alejandro guardó silencio por un momento, luego sonrió levemente. Es decir, una familia muy trabajadora. Sí, respondió Elena con calma. El servicio trajo el siguiente plato, un delicado risotto con trufa negra. El aroma llenó el comedor. Pero nadie hablaba de la comida. Alejandro levantó su copa de vino. Un Ribera del Duero Gran Reserva. Javier siempre ha tenido un gusto interesante, dijo. Javier lo miró con advertencia. Papá, ¿qué? Se encogió de hombros el millonario. Es un cumplido. Luego se dirigió a Elena. ¿Sabes? Javier desde niño se ha movido en un ambiente muy determinado. Me lo imagino. La gente de este ambiente tiene ciertas expectativas. Elena asintió con la cabeza. Lo entiendo.
Alejandro sonrió. ¿De verdad? ¿Qué expectativas son esas? Elena respondió con calma. Que la gente sea honesta. En el rostro de Alejandro apareció una sombra de diversión. Ella es naive. Es ingenua, dijo de repente en francés mirando a su esposa. Carmen suspiró ligeramente. Elena miró su plato por un momento, pero sus ojos revelaban que había escuchado más de lo que Alejandro pensaba. Javier se inclinó hacia ella. ¿Todo bien? Sí, respondió en voz baja. No le hagas caso. Elena sonrió levemente. No se lo hago. Alejandro los observaba atentamente. No le gustaba esa tranquila seguridad de la chica. No le gustaba la gente que no podía leer fácilmente, y Elena era un enigma. Dime una cosa, dijo de repente. Le escuchó. ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Trabajar? ¿En qué sector? Finanzas y análisis económico. Alejandro arqueó las cejas. Ambicioso. Lo intento. El millonario tomó un sorbo de vino. Sabes, en mi empresa recibimos cientos de currículums cada día. Elena asintió con la cabeza. Lo sé. ¿De verdad? Alejandro entrecerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque uno de ellos era el mío. En la mesa se hizo el silencio. Javier la miró sorprendido. ¿Enviaste tu CV a la empresa de papá hace unos meses? Alejandro arqueó las cejas aún más. ¿Y qué pasó? Elena respondió con calma. No recibí respuesta. El primo de Javier se rió por lo bajo. Alejandro lo miró con advertencia. Luego volvió a dirigirse a Elena. ¿Y por qué crees que deberías haberla recibido? No lo creo. Entonces, ¿por qué lo enviaste? Porque cumplía los requisitos. Alejandro la observó durante un momento. La ambición. La ambición, murmuró en francés. Luego añadió. La ambición, sans, les racines appropriées, ne mène nulle part. La ambición sin las raíces adecuadas no lleva a ninguna parte. Carmen lo miró con desaprobación. Alejandro, ¿qué? Se encogió de hombros. Estamos conversando. Elena dejó lentamente el tenedor. Sus movimientos eran tranquilos. No había nerviosismo en ellos. ¿Cree usted que solo las personas de familias ricas pueden ser buenas en su trabajo? Preguntó. Alejandro sonrió. No he dicho eso, pero lo sugiere. El millonario se inclinó ligeramente sobre la mesa. Te diré algo, Elena. Le escucho. El mundo de los negocios no es la universidad. Lo sé. Allí no bastan las buenas notas. Elena lo miró directamente a los ojos. Lo sé. ¿Entonces qué basta? La chica respondió con calma. La competencia. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego sonrió fríamente. ¿Y tú crees que la tienes? Sí. Javier miró a su padre. Papá, ya basta. Todavía no he terminado. El millonario se recostó cómodamente en su silla. ¿Sabes? Elena dijo lentamente. En mi mundo, la gente aprende muy rápido una cosa. ¿Cuál? Alejandro se inclinó ligeramente. ¿Dónde está su lugar? Elena guardó silencio por un momento. Luego respondió en voz baja. ¿Y si alguien no está de acuerdo con el lugar que otros le asignan? Alejandro sonrió. Entonces la vida lo hace por él. Carmen apartó de repente su copa. Alejandro, para. ¿Por qué? Porque estás empezando a ser grosero. El millonario miró a su esposa sorprendido. ¿Grosero? Sí. En la mesa volvió a caer el silencio. Javier miraba a Elena. Veía que la chica seguía sentada con calma, pero la conocía lo suficientemente bien como para saber una cosa. En su cabeza algo ya estaba trabajando. Alejandro apartó la silla. Bien, dijo. Hagamos un experimento. Javier frunció el ceño. ¿Qué experimento? El millonario miró a Elena. Comprobemos algo. ¿El qué? Alejandro sonrió levemente. Si realmente entiendes el mundo al que quieres entrar. Elena lo miró con calma. Quizás más de lo que usted piensa. El millonario la miró a los ojos durante un momento. Luego dijo algo más. En francés, en voz baja, nous verrons. Ya veremos. Elena no respondió, pero en sus ojos apareció un brillo. Y solo Javier notó que la chica sonrió casi imperceptiblemente, como alguien que sabe algo que los demás aún no entienden. Y esta cena apenas comenzaba a descubrir su verdadero significado. Dans un mois, elle comprendra qu'elle n'appartient pas à ce monde. En un mes, entenderá que no pertenece a este mundo, dijo don Alejandro Robles sirviéndose. Más vino Rivera. Lo dijo con calma, casi perezosamente,
como si comentara el tiempo. Pero en la mesa volvió a caer el silencio. Elena levantó la vista del plato. Javier contuvo el aliento. Carmen cerró los ojos por un breve instante. Alejandro estaba convencido de que hablaba a su esposa y a su primo de manera que solo ellos lo entendieran, porque hablaba en francés, y en su mundo el francés era el idioma de las conversaciones privadas, el idioma de la gente que pertenece a las altas esferas. Un idioma que, según él, Elena no podía conocer. Papá, dijo Javier en voz baja. ¿Qué? ¿Podemos parar? Alejandro miró a su hijo con ligera sorpresa. ¿Parar qué? De ponerla a prueba. El millonario arqueó las cejas. Yo no estoy poniendo a prueba a nadie. Luego volvió a mirar a Elena. Estamos conversando. La chica estaba sentada con calma, su rostro era neutral, pero por dentro empezaba a ordenar las palabras que escuchaba, porque entendía cada una de ellas. Alejandro tomó el tenedor. Javier decía que fuiste la mejor de tu promoción. Sí. ¿Y obtuviste una beca? Sí, enhorabuena. Elena asintió con la cabeza. Gracias. El millonario removió el risotto con el tenedor por un momento. Pero sabes, Elena dijo. Sí, en la vida hay una cosa que la universidad no enseña. ¿Cuál? Alejandro sonrió levemente. El lugar en la jerarquía. Javier apartó la silla. Papá, ¿de verdad? Siéntate. No. Siéntate, repitió Alejandro con calma. Javier miró a su padre por un momento. Luego se sentó, pero su mandíbula está tensa. Alejandro volvió a cambiar al francés. Les gens comme elle sont impressionnants au début. La gente como ella impresiona al principio. El primo de Javier, Tomás, sonrió por lo bajo. Alejandro continuó. Travailleur, poli, reconnaissant. Trabajador, educado, agradecido. Carmen miraba la mesa. El millonario tomó un sorbo de vino. Mais tôt ou tard, ils montrent toujours d'où ils viennent. Pero tarde, temprano siempre muestran de dónde vienen. Elena levantó lentamente la copa de agua. Sus manos estaban tranquilas, pero Javier notó algo que los demás no vieron. La chica no parecía humillada, parecía concentrada. Javier dijo de repente a Alejandro, ¿recuerdas la reunión en Zúrich? Sí, había un joven analista. Era un chico muy capaz. ¿Y adivina de dónde era? Javier suspiró. No lo sé, de un pequeño pueblo en el este del país. Elena miró a Alejandro. El millonario continuó. Todos estaban encantados con él. ¿Y qué pasó? Alejandro se encogió de hombros. A los 6 meses se fue. ¿Por qué? Porque no supo adaptarse. El millonario volvió a cambiar al francés. Le Monde des Affaires es un club fermé. El mundo de los negocios es un club cerrado. Luego añadió, et les clubs ont toujours leurs règles. Y los clubs siempre tienen sus reglas. Elena guardó silencio por un momento. Javier la miró. No tienes que escuchar esto, dijo. Escucho con curiosidad, respondió ella con calma. Alejandro arqueó las cejas. ¿Con curiosidad? Sí. ¿Por qué? Elena sonrió levemente. Porque me gusta escuchar a la gente que está segura de saberlo todo sobre los demás. El primo de Javier soltó una risita. Alejandro lo miró con advertencia. Luego volvió la vista a Elena. ¿Crees que me equivoco? Creo que usted generaliza. El millonario se recostó cómodamente en su silla. Es decir, ¿afirmas que el mundo no funciona así? Afirmo que funciona de maneras diferentes. Alejandro se inclinó ligeramente. En ese caso, dime una cosa. Le escucho. ¿Por qué quieres estar con Javier? Javier miró a su padre con incredulidad. Papá. Silencio, dijo Alejandro con calma. Luego volvió a mirar a Elena. Preguntó en serio. Elena guardó silencio por un momento. En el comedor había tanto silencio que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Luego dijo con calma, «Porque lo quiero». Alejandro sonrió. «L'amour». «El amor», dijo en francés. Luego añadió, «Le mot préféré de ceux qui non rien d'autre». La palabra favorita de los que no tienen nada más. Javier se levantó bruscamente. «Basta». Carmen también levantó la vista. Alejandro. Pero el millonario solo se encogió de hombros. «Estamos conversando». Elena miraba a Alejandro con calma. En sus ojos no había lágrimas. Tampoco había ira. Solo había seguridad. ¿Puedo preguntar algo?, dijo de repente. Alejandro asintió con la cabeza. Por supuesto. ¿Su padre era rico? El millonario frunció el ceño.
No. ¿A qué se dedicaba? Trabajaba en el puerto. Elena asintió con la cabeza. Es decir, era un obrero. Sí. ¿Y usted es hoy millonario? Sí. Elena sonrió levemente. Es decir, que la gente puede salir de su lugar en la jerarquía. En la mesa se hizo el silencio. Alejandro la miró durante unos segundos. Luego dijo algo más en francés. Él es plus inteligente que je ni le pensáis. Es más inteligente de lo que pensaba. Elena lo miró con calma durante un momento y luego dijo una frase, también en francés, despacio, claramente. Je comprends tout ce que vous dites. Entiendo todo lo que usted dice. La copa en la mano de Alejandro se detuvo a medio camino. Javier se quedó paralizado. Carmen miraba a Elena con los ojos muy abiertos. Elena dejó la servilleta sobre la mesa y añadió con calma, todo. En el comedor reinó un silencio tan profundo que por un momento nadie respiró, porque en ese instante la cena dejó de ser una simple reunión. Se convirtió en algo mucho más peligroso, el comienzo de una verdadera confrontación. Durante unos segundos nadie se movió. Javier se quedó paralizado, y el reloj del pasillo sonaba más fuerte que nunca. Alejandro dejó lentamente la copa. ¿Qué has dicho?, preguntó. Elena lo miraba con calma. He dicho que entiendo todo lo que usted ha dicho en francés. El millonario entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la cena. El primo de Javier tosió nerviosamente. Carmen se enderezó en su silla. Alejandro no dijo ni una palabra por un momento, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. Es decir, dijo lentamente, ¿has escuchado todo? Sí. ¿Cada palabra? Elena asintió con la cabeza. Sí. Javier la miraba sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada antes? Elena sonrió levemente, porque quería escucharlo todo. Alejandro se apoyó en el respaldo de la silla. En su rostro apareció una sombra de sonrisa fría, interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en tu situación se habría ofendido y se habría ido. Elena respondió con calma, y la mayoría de la gente en su situación no hablaría de alguien en un idioma extranjero estando en la misma mesa. El primo de Javier casi se atraganta con el vino. Carmen miró a Elena con creciente respeto. Javier no ocultaba su sonrisa. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo algo más en francés. «Alors, vous comprenez vraiment tout?» ¿Entonces realmente entiende usted todo? Elena respondió inmediatamente. «Et pas seulement les mots, y no solo la palabra». En el rostro de Alejandro apareció una verdadera sorpresa por primera vez esa. «Noje, ¿dónde aprendiste francés?», preguntó. «En el instituto». ¿En el instituto? Sí. Eso es imposible. Elena se encogió ligeramente de hombros. La profesora era muy exigente. Javier la miró con curiosidad. «Nunca me hablaste de eso». «No hubo ocasión». Alejandro cruzó los brazos. «¿Sabes que el francés es uno de los idiomas más difíciles de Europa?» «Lo sé. Y tú lo hablas como una nativa francesa». Elena respondió con calma. «También estudié en París». En la mesa se hizo el silencio. «¿En París?», repitió Javier. «Sí, ¿cuándo?» «En el segundo año de carrera». «¿Por qué no mencionaste nada de eso?» Elena lo miró con una ligera sonrisa. «No preguntaste». Alejandro la miraba atentamente, como alguien que de repente descubre que el juego que consideraba simple es mucho más complicado. «¿Cuántos idiomas sabes?», preguntó. 6. El primo de Javier soltó el aire. «Yoder». Elena asintió con la cabeza. «Español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués». Alejandro arqueó las cejas. «Es impresionante». «Gracias. ¿Y aprendiste todo eso en un pequeño pueblo cerca de Toledo?» Elena lo miró con calma. «En internet, en la biblioteca y con becas». Carmen sonrió levemente. Alejandro dijo, «Creo que empiezas a entender». El millonario no respondió. Seguía mirando a Elena. «Dime una cosa», habló finalmente. «Le escucho». «¿Por qué me dejaste hablar tanto tiempo?» Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo con calma, «Porque quería ver hasta dónde llegaba usted». Javier no pudo reprimir una sonrisa. Alejandro, sin embargo, no parecía divertido. «¿Así que crees que me he puesto en ridículo?» No. Usted mismo decidió qué decir». El millonario se inclinó ligeramente sobre la mesa.
Sabes, Elena, a la gente en mi mundo no le gustan estas situaciones. ¿Cuáles? Cuando alguien invierte los papeles. Elena asintió con la cabeza. Lo entiendo. Alejandro la miró directamente a los ojos. Entonces dime una cosa. Sí. ¿Qué quieres demostrar exactamente? Elena sonrió levemente. Nada. ¿Nada? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Elena respondió con calma. Porque consideré que valía la pena decir la verdad. Carmen la miró con reconocimiento. Javier estaba visiblemente orgulloso. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo algo más en francés. La vérité est parfois dangereuse. La verdad a veces es peligrosa. Elena respondió sin dudar. Solo para aquellos que la temen. El primo de Javier dejó el tenedor. Vale, esto no me lo esperaba. Carmen suspiró ligeramente. Alejandro, creo que ya es suficiente por hoy. El millonario miró a Elena unos segundos más. Luego sonrió lentamente, pero esta vez no era una sonrisa de desprecio. Era la sonrisa de un hombre que acaba de descubrir que en la mesa hay alguien que sabe jugar a su propio juego. Lo admito, dijo. ¿Qué? Me equivoqué. Javier miró a su padre sorprendido. ¿De verdad? Alejandro asintió con la cabeza. Sí. Luego miró a Elena. Eres más interesante de lo que pensaba. Elena respondió con calma. Y usted más predecible. En la mesa volvió a caer el silencio. Pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de humillación. Era un silencio de cambio. Porque desde este momento, en este comedor, ya no estaba sentada una chica de pueblo. Estaba sentada una mujer a la que don Alejandro Robles ya no podía ignorar. Y esta cena apenas comenzaba a descubrir las verdaderas consecuencias de lo que acababa de suceder. Alejandro la miró atentamente por un momento, como si intentara leer algo más en su rostro. Pero la chica estaba sentada con calma, no triunfaba, tampoco estaba avergonzada, simplemente estaba presente. Carmen fue la primera en romper el silencio. Creo que todos necesitamos un momento de respiro, dijo. Javier asintió con la cabeza. Quizás cambiemos de tema. Sin embargo, Alejandro levantó la mano. Todavía no. El millonario apartó el plato. Elena dijo. Sí. Dijiste antes que enviaste tu CV a mi empresa. Sí. ¿Y no recibiste respuesta? No. Alejandro miró hacia un lado, como si intentara recordar algo. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 6 meses. ¿Para qué puesto? Analista financiero junior. Javier frunció el ceño. Qué raro. ¿Por qué? Preguntó Alejandro. Porque el departamento financiero buscaba gente entonces. Elena bebió agua con calma. Envié todos los documentos y silencio. Alejandro la miró con más atención. ¿Tienes el CV contigo? No. ¿Y una copia? Elena asintió con la cabeza hacia su teléfono. El millonario extendió la mano. Enséñamelo. Javier lo miró sorprendido. Papá, quiero verlo. Elena desbloqueó el teléfono. Revisó los archivos por un momento, luego se lo pasó a Alejandro. El millonario tomó el teléfono y comenzó a leer. En la mesa se hizo el silencio. Javier miraba a su padre. Carmen observaba a Elena. El primo de Javier fingía ocuparse de la comida, pero claramente escuchaba. Alejandro leyó durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa. Es un buen CV. Javier resopló ligeramente. Te lo dije. Alejandro miró a su hijo. Tranquilo. Luego volvió a dirigirse a Elena. Dime una cosa. Sí. ¿Por qué pusiste la dirección de la casa familiar? Elena lo miró con calma. Porque es donde estoy empadronada. Alejandro asintió con la cabeza. ¿Sabes cómo funciona la selección de personal en las grandes empresas? Más o menos. Cientos de currículums al día. Me lo imagino. El millonario guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que nadie esperaba. Recuerdo este CV. Javier lo miró bruscamente. ¿Qué? Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Elena no parecía sorprendida, como si esperara esa respuesta. ¿Y qué pasó? Preguntó Javier. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo con calma, lo rechacé. En la mesa se hizo el silencio. Javier se levantó de golpe. ¿Qué? Carmen cerró los ojos. ¿Por qué? Preguntó Javier. Alejandro lo miró. Porque no encajaba. ¿No encajaba? Javier casi levantó la voz. Tranquilo. Tranquilo.
Alejandro miró a Elena. En tu CV había una dirección, ¿verdad? Sí, de un pueblo pequeño. Sí. El millonario suspiró ligeramente. Consideré que no sería la candidata adecuada. Javier miraba a su padre con incredulidad. ¿Ni siquiera la comprobaste? La comprobé. ¿Cómo? Un vistazo fue suficiente. Elena habló con calma, es decir, que decidió por la dirección. Alejandro la miró. Sí. El primo de Javier dejó de fingir que comía. Carmen apartó lentamente la copa. Javier negó con la cabeza. ¿Es absurdo? Es práctica, respondió fríamente Alejandro. Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo con calma, ¿y si la dirección hubiera sido del barrio de Salamanca? Alejandro la miró a los ojos. La entrevista de trabajo habría sido al día siguiente. Javier se sentó lentamente. No me lo puedo creer. Carmen miró a su marido. Alejandro, ¿qué? Eso no es algo de lo que debas estar orgulloso. El millonario se encogió de hombros. Son negocios. Elena apartó ligeramente la silla. No se levantó, pero se enderezó. ¿Puedo decir algo? Preguntó. Alejandro asintió con la cabeza. Por supuesto. Elena lo miró con calma. Es curioso, ¿verdad? Que hoy esté sentada en esta mesa. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Por qué? Elena sonrió levemente. Porque si usted hubiera leído mi CV hasta el final, entonces no nos habríamos conocido de esta manera. Javier la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Elena respondió con calma. Porque entonces obtuve otra beca. ¿Cuál? Un programa económico en París. Alejandro arqueó las cejas. ¿De verdad? Sí. ¿En qué universidad? En la Sorbona. Carmen sonrió levemente. Es una muy buena universidad. Elena asintió con la cabeza. Allí aprendí la mayoría de los idiomas. Alejandro la miró por un momento, como si de repente viera en ella a alguien completamente diferente. Es decir, que mi rechazo te ayudó, dijo. Elena se encogió de hombros. Se podría decir así. Javier sonrió ampliamente. Ironías del destino. Alejandro, sin embargo, no sonreía. Miraba a Elena durante mucho tiempo, porque empezaba a entender algo que antes no admitía en sus pensamientos. Que la chica que había considerado inadecuada podría haber sido una de las mejores personas que su empresa podría haber contratado jamás. Finalmente, habló en voz baja. ¿Sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? Alejandro la miró seriamente. Todavía podría contratarte. En la mesa volvió a caer el silencio. Pero esta vez todos sentían que esta conversación se acercaba al momento que realmente lo cambiaría todo. Las palabras de don Alejandro Robles quedaron suspendidas sobre la mesa como algo pesado. Javier miró a su padre con incredulidad. Carmen arqueó ligeramente las cejas. Elena guardó silencio por un momento, como si quisiera asegurarse de haber oído. Bien. Perdón, dijo con calma. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa. Hablo en serio. Ahora sí. Javier soltó una risita. Papá, esto suena a broma. Alejandro lo miró fríamente. No te he pedido tu opinión. El millonario volvió a dirigirse a Elena. En mi empresa siempre hay sitio para gente capaz. Elena lo miró atentamente. Hace 6 meses no lo había. El primo de Javier se apartó en su silla, como si estuviera viendo un espectáculo. Carmen permanecía inmóvil, pero en sus ojos apareció la curiosidad. Alejandro suspiró ligeramente. Entonces, no conocía tus habilidades. En el CV estaban descritas. El papel no lo es todo. Elena asintió con la cabeza. Lo entiendo. El millonario se inclinó ligeramente sobre la mesa. Y ahora veo algo más. ¿Qué cosa? Carácter. Javier puso los ojos en blanco. ¿En serio? Alejandro miró a su hijo. ¿Puedes no interrumpir por un momento? Elena seguía mirando a Alejandro, con calma, sin emociones. ¿En qué trabajo está pensando?, preguntó. Alejandro sonrió levemente. Departamento de Análisis Financiero. ¿En qué puesto? Empecemos por analista junior. Javier estalló en carcajadas. Esto debe ser una broma. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque es un puesto para recién graduados. El millonario miró a su hijo. Javier miró a Elena. Ella acaba de terminar un programa en París. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego dijo, en ese caso, podemos hablar de un puesto superior. Javier negó con la cabeza. Increíble. Miró a Elena. Primero te rechaza, y ahora te ofrece trabajo en el postre.
Alejandro miró a su hijo fríamente. Eso se llama tomar decisiones. Elena seguía sentada con calma. ¿Es una propuesta de negocios o un intento de arreglar la situación?, preguntó. En la mesa volvió a caer el silencio. Alejandro la miró a los ojos. Las dos cosas. Javier sonrió amargamente. Al menos sinceridad. Carmen habló en voz baja. Alejandro. Sí, quizás deja que ella responda. El millonario asintió con la cabeza. Por supuesto. Elena miró por un momento el candelabro que estaba en el centro de la mesa. La llama de la vela temblaba ligeramente. Luego levantó la vista. Agradezco la propuesta. Alejandro asintió con la cabeza. Bien. Elena continuó con calma. Pero no la aceptaré. El primo de Javier casi deja caer el tenedor. Javier sonrió ampliamente. Carmen miró a Elena con sorpresa. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Por qué? Elena respondió con calma. Porque no quiero trabajar en una empresa en la que el CV se valora por la dirección. El millonario guardó silencio durante unos segundos. Javier se echó hacia atrás. En la silla. Vale. Esto no me lo esperaba. Alejandro finalmente habló. Fue un error. Es posible. ¿Estás dispuesta a desperdiciar una oportunidad de carrera por eso? Elena sonrió levemente. Tengo otras opciones. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuáles? Elena respondió con calma. He recibido una oferta de trabajo en un fondo de inversión en París. Carmen la miró con reconocimiento. Es una propuesta seria. Javier asintió con la cabeza. Muy seria. Alejandro miraba a Elena durante unos segundos, como si intentara evaluar si decía la verdad. ¿Cuánto? Preguntó. Le escucho. ¿Cuánto pagan? Elena respondió con calma. 3 veces más que el puesto de analista junior en su empresa. El primo de Javier silbó por lo bajo. Alejandro se apoyó lentamente en el respaldo de la silla. Por primera vez esa noche parecía realmente sorprendido. Y sin embargo, está sentada en esta mesa, dijo. Elena asintió con la cabeza. Porque Javier me invitó. Javier sonrió. Alejandro miró la vela por un momento. Luego volvió a mirar a Elena. ¿Sabes qué es lo más interesante? Dijo. ¿Qué? Que la mayoría de la gente en tu situación haría cualquier cosa por trabajar en mi empresa. Elena respondió con calma. La mayoría de la gente no lo tuvo a usted como primer entrevistador en una cena. Carmen no pudo reprimir una risita. Alejandro la miró sorprendido. Luego volvió a mirar a Elena. Y por un momento en sus ojos apareció algo que nadie había visto antes allí. No era desprecio, era respeto. El millonario tomó un sorbo de vino. En ese caso, dime una cosa más. Elena lo miró con calma. Le escucho. Alejandro dijo en voz baja. ¿Por qué estás realmente con mi hijo? Javier levantó la cabeza, porque esa pregunta tenía algo más que simple, curiosidad. Era una pregunta que iba a decidirlo todo. La pregunta de don Alejandro Robles quedó suspendida en el aire, pesada como una piedra arrojada a un agua tranquila. Javier levantó lentamente la cabeza. Papá. Pero el millonario levantó la mano. Quiero oír la respuesta. Elena estaba sentada con calma. Su rostro no revelaba nerviosismo. Pero en el comedor todos sentían que esta pregunta no era simple curiosidad. Era una prueba, la más importante de todas. Carmen miró a su marido con desaprobación. Alejandro, ¿de verdad es necesario? Sí, respondió brevemente. Luego volvió a mirar a Elena. Entonces, Javier miró a la chica con preocupación. No tienes que responder. Elena sonrió levemente. No importa. Apoyó las manos sobre la mesa y por un momento miró a Alejandro, como si sopesara cada palabra. Estoy con Javier, dijo con calma, porque es un buen hombre. Alejandro arqueó las cejas. ¿Eso es todo? Elena asintió con la cabeza. Sí. El millonario sonrió levemente, pero no era una sonrisa de simpatía. Es una respuesta muy romántica. Javier miró a su padre fríamente. ¿Y cómo debería ser? Alejandro se encogió de hombros. Más realista. Elena no apartaba la vista de él. ¿Qué quiere decir? El millonario se recostó cómodamente en su silla. Verás, Elena. A lo largo de los años he visto muchas historias así. ¿Cuáles? Mujer joven, hombre rico, amor. El primo de Javier se rió por lo bajo. Carmen lo miró severamente. Alejandro, continuó. Y luego resulta que no era solo amor. Javier negó con la cabeza. Increíble. Elena, sin embargo, seguía tranquila.
¿Cree usted que estoy con Javier por dinero? Alejandro respondió sin dudar. Creo que es posible. Carmen suspiró. Javier apretó las manos sobre la mesa. Elena guardó silencio por un momento. Luego dijo con calma: en ese caso, le haré una pregunta. Alejandro asintió con la cabeza. Por favor. Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Sabe usted cuánto gano? El millonario entrecerró los ojos. No. ¿Sabe usted cuánto asciende mi beca y la propuesta de trabajo en París? Alejandro negó con la cabeza. No. Elena asintió levemente con la cabeza. Entonces permítame que se lo diga. Javier la miró con curiosidad. El contrato anual en París, dijo, vale más de lo que Javier gana en su empresa. En la mesa se hizo el silencio. El primo de Javier dejó de respirar por un momento. Carmen miró a Elena con los ojos muy abiertos. Javier sonrió por bajo. Alejandro, sin embargo, no parecía sorprendido, pero su mirada se volvió más atenta. Es decir, afirmas, dijo lentamente, que no necesitas el dinero de mi hijo. Elena respondió con calma. No. Alejandro arqueó las cejas. En ese caso, ¿qué ves en él? Elena miró a Javier. Por un momento su rostro se suavizó. A un hombre, dijo. Javier sonrió levemente. Alejandro guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿qué significa eso? Elena respondió con calma. Un hombre que no pregunta a la gente de dónde viene. Carmen bajó la vista. Javier miraba a Elena con orgullo. Alejandro la miraba durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, ¿sabes que mi padre era obrero? Elena asintió con la cabeza. Sí, en el puerto de Valencia. Lo sé. Alejandro miró la mesa. La gente lo miraba como hoy yo te he mirado a ti. Carmen levantó la cabeza. Javier también. Elena guardaba silencio. Alejandro continuó. Recuerdo que una vez me llevó a un restaurante y el millonario sonrió amargamente. El camarero preguntó si podíamos pagarlo. En el comedor volvió a caer el silencio. Y yo, dijo Alejandro, me prometí entonces que nunca más nadie me miraría de esa manera. Elena lo miraba con calma. Y lo ha conseguido, dijo. Alejandro asintió con la cabeza. Sí. Luego añadió en voz baja, quizás demasiado. Carmen respiró hondo. Javier miraba a su padre de forma diferente a como lo hacía antes. Elena dijo con calma, a veces, cuando uno huye de un error, cae en otro. Alejandro la miró y por un momento pareció como si realmente escuchara. Luego suspiró. Es posible. Javier sonrió levemente. Alejandro tomó la copa de vino, pero no bebió. En lugar de eso, dijo algo más. Sabes, Elena, creo que esta noche he aprendido más sobre ti de lo que planeaba. Elena sonrió levemente. ¿Y yo sobre usted? Alejandro la miró atentamente y por primera vez desde el principio de la cena, dijo algo completamente sincero. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Empiezo a preguntarme si no he sido yo quien más se ha equivocado en esta mesa. En el comedor se hizo el silencio, pero esta vez era un silencio en el que algo empezaba a cambiar, porque por primera vez don Alejandro Robles realmente empezó a ver a Elena no como una chica de pueblo, sino como alguien que podía mirarlo directamente a los ojos y decir la verdad. Y eso en su mundo ocurría muy raramente. En el comedor durante un largo rato nadie habló. Las velas de la mesa ardían tranquilamente, proyectando una luz cálida sobre las paredes de mármol, y los encuadros colgados sobre la cómoda, fuera, el jardín de la Moraleja estaba en silencio, como si incluso la noche no quisiera perturbar ese momento. Alejandro Robles seguía mirando a Elena, pero su mirada ya no era como al principio de la cena. No había desprecio en ella, no había ironía. Había algo mucho más difícil. Reflexión. Javier rompió el silencio. Nunca había oído esa historia del abuelo, dijo con calma. Alejandro no apartaba la vista de la mesa, porque rara vez hablaba de ella. ¿Por qué? El millonario se encogió ligeramente de hombros, porque no encajaba en la imagen que construía a lo largo de los años. Carmen miró a su marido atentamente. ¿Qué imagen? Alejandro suspiró. La del hombre que siempre estuvo en la cima. Elena guardaba silencio, pero su presencia hacía que la conversación ya no fuera una simple conversación de cena. Era una conversación que empezaba a tocar cosas de las que en esta casa no se hablaba desde hacía mucho tiempo. Alejandro finalmente levantó la vista. Elena. Sí.
¿Tus padres saben que estás aquí? Sí. ¿Qué dijeron? Elena sonrió levemente. Mi madre me dijo que fuera yo misma. Carmen sonrió en voz baja. Alejandro, sin embargo, no devolvió la sonrisa. ¿Y tu padre? Elena respondió con calma. Dijo solo una frase. ¿Cuál? Elena miró a Alejandro. No dejes que nadie te diga quién eres. En la mesa volvió a caer el silencio, pero esta vez era un silencio lleno de algo completamente diferente a lo anterior. Javier sonrió levemente. Me cae bien tu padre. Alejandro miró a Elena por un momento, como si intentara imaginar a ese hombre, un mecánico de coches de un pueblo pequeño, el hombre que crió a la chica que ahora estaba sentada en su mesa. Debió de ser un buen padre, dijo en voz baja. Elena asintió con la cabeza. Lo es. Carmen habló después de un momento. Sabes, Alejandro, a veces olvidamos de dónde venimos nosotros mismos. El millonario miró a su esposa. No lo he olvidado, pero te comportas como si lo hubieras olvidado. Alejandro guardó silencio. Javier miró a su madre con ligera sorpresa. No, ocurría a menudo que se opusiera a su padre tan abiertamente. Elena estaba sentada con calma. No parecía una persona que hubiera ganado una batalla. Tampoco parecía alguien que quisiera ganar. Alejandro tomó finalmente la copa de vino. Durante un momento la giró en su mano. ¿Sabes? Elena dijo de repente. Sí. Durante años pensé que el éxito consistía en una cosa. ¿En qué? El millonario miró la llama de la vela. En no ser nunca más débil que los demás. Elena escuchaba atentamente. Alejandro continuó. En estar siempre un paso por delante. Y el millonario se encogió de hombros. Y creo que olvidé que eso no lo es todo. Carmen sonrió levemente. Más vale tarde que nunca. Javier miró a su padre con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro levantó la vista. Que quizás esta noche me hacía falta. El primo de Javier incluso silbó por lo bajo. «Guau». Alejandro lo miró fríamente. ¿Puedes dejar de comentar? Claro, murmuró el primo. El millonario volvió a dirigirse a Elena. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Alejandro sonrió levemente. Que si hubieras venido a mí para una entrevista de trabajo, probablemente no te habría contratado. Javier resopló. Papá. Alejandro levantó la mano. Espera, miró a Elena. Pero si hoy tuviera que elegir un analista para mi equipo, serías la primera persona de la lista. Elena lo miró con calma por un momento. Luego dijo en voz baja, «Es amable». Alejandro asintió con la cabeza. «Es sincero». Carmen sonrió. Javier parecía satisfecho. Elena, sin embargo, después de un momento dijo algo que nadie esperaba. «Pero sigo sin aceptar el trabajo». El primo de Javier de nuevo casi se atraganta con el vino. Alejandro arqueó las cejas. ¿Todavía? Elena asintió con la cabeza. Sí. El millonario sonrió levemente. ¿Por qué? Elena respondió con calma. Porque quiero construir mi propio camino. Alejandro la miró por un momento. ¿Y mi hijo? Elena miró a Javier. Si él quiere, vendrá conmigo. Javier no dudó ni un segundo. Por supuesto que iré. Carmen se rió en voz baja. Alejandro, sin embargo, los miraba a ambos, y en sus ojos apareció algo nuevo. Ya no era solo respeto. Había allí también algo más personal. Comprensión. El millonario dejó lentamente la copa. En ese caso dijo con calma, «Creo que tengo que resignarme a una cosa». Javier lo miró. «¿A cuál?» Alejandro miró a Elena. «A que mi hijo ha elegido más sabiamente que yo esta noche». Carmen sonrió ampliamente. Javier también. Y Elena solo asintió levemente con la cabeza, porque sabía una cosa. Esta noche no lo había cambiado todo, pero había cambiado algo muy importante. A un hombre que hasta hace unas horas estaba convencido de conocer el valor de las personas, y ahora empezaba apenas a aprenderlo de nuevo. La cena llegaba lentamente a su fin. En la mesa apareció el postre, una delicada mousse de chocolate con frambuesas. El servicio trabajaba en silencio y con eficiencia, como acostumbrado a las conversaciones tensas en esta casa, pero la atmósfera en la mesa ya era completamente diferente a la del principio, de la velada. Ya no había esa fría superioridad que antes llenaba el comedor. Había algo mucho más complicado. Javier se levantó primero. «Le enseñaré el jardín a Elena», dijo. Carmen asintió con la cabeza sonriendo. «Buena idea». Alejandro, sin embargo, levantó la mano. «Javier». «Sí, ve tú solo».
Javier frunció el ceño. ¿Por qué? El millonario miró a Elena. Quisiera hablar un momento. En la mesa se hizo el silencio. Javier miró a Elena interrogante. ¿Todo bien? Elena asintió con la cabeza. Sí. Carmen sonrió levemente. Nosotros también iremos al salón. El primo de Javier no protestó. Claramente sentía que estaba sucediendo algo importante. Después de unos momentos, el comedor quedó vacío. Solo quedaron ellos, Alejandro y Elena. El millonario miró por un momento la mesa vacía, como si buscara las palabras adecuadas. Gracias por quedarte, dijo finalmente. No ha sido problema. Alejandro tomó la copa de vino, pero en lugar de beber, la volvió a dejar. Sabes, dijo, no ocurre a menudo que alguien me sorprenda. Elena sonrió levemente. Me lo imagino. Alejandro la miró atentamente. Tú lo has hecho varias veces en una sola noche. Elena no respondió. El millonario suspiró ligeramente. Quiero decirte algo. Le escucho. Alejandro se recostó cómodamente en su silla, pero su rostro estaba serio. Cuando vi tu CV por primera vez, no lo leí hasta el final. Elena asintió levemente con la cabeza. Lo supuse. Alejandro continuó. Vi la dirección, y eso fue suficiente. El millonario asintió. Sí. Elena guardaba silencio. Sin embargo, no parecía una persona que quisiera discutir con él. Alejandro miró la vela que estaba sobre la mesa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El millonario pensó por un momento en la respuesta. Porque a lo largo de los años aprendí una cosa, dijo finalmente. ¿Cuál? Alejandro respondió en voz baja. Que el mundo no es justo. Elena lo miraba con calma, y yo continuó, no quería estar del lado de los perdedores. La chica dijo con calma. Lo entiendo. Alejandro la miró sorprendido. ¿De verdad? Elena asintió con la cabeza. Sí. El millonario frunció el ceño. La mayoría de la gente en tu situación estaría furiosa. Elena sonrió levemente. Lo estuve. Alejandro arqueó las cejas. ¿De verdad? Cuando recibí la negativa, dijo, estuve enfadada durante un día. ¿Solo uno? Elena asintió con la cabeza. Sí. Alejandro la miró con incredulidad. ¿Por qué tan poco tiempo? Elena respondió con calma. Porque al día siguiente entendí algo importante. El millonario se inclinó ligeramente. ¿Qué cosa? Elena lo miró directamente. Que no quiero pasarme toda la vida demostrando a los demás mi valor. Alejandro guardó silencio por un momento. Entonces, ¿a quién quieres demostrárselo? Elena respondió con calma. A mí misma. En el comedor reinó el silencio, pero esta vez era un silencio completamente diferente al anterior. No era tenso, era tranquilo. Alejandro asintió lentamente, con la cabeza. Es una buena respuesta. Elena sonrió levemente. El millonario la miró por un momento. Luego dijo algo. Mash, ¿sabes qué es lo más extraño de esta noche? ¿Qué? Alejandro suspiró. ¿Que me has recordado a alguien? Elena frunció levemente el ceño. ¿A quién? El millonario sonrió amargamente. A mi padre. Elena no respondió. Alejandro continuó. Era muy terco. Es una buena cualidad. No siempre, dijo Alejandro. El millonario miró a Elena. ¿Sabes qué diría si estuviera hoy aquí sentado? ¿Qué? Alejandro sonrió levemente. Que tengo suerte. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Alejandro respondió con calma. Porque mi hijo ha elegido a una mujer que no tiene miedo de decir la verdad. Elena lo miró en silencio por un momento. Luego dijo en voz baja. No siempre es cómodo. Alejandro se rió brevemente. Ya me he dado cuenta. Durante un momento permanecieron en silencio. Finalmente, el millonario se levantó. Ven. Elena lo miró sorprendida. ¿A dónde? Alejandro señaló la puerta que daba al jardín. Te enseñaré algo. ¿El qué? El millonario sonrió levemente, algo que ni siquiera Javier ha visto. Elena se levantó lentamente, porque sentía que esta conversación aún no había terminado. Y lo que Alejandro quería enseñarle iba a significar mucho más que un simple paseo por el jardín. Ven. Don Alejandro Robles abrió la puerta que daba a la terraza. El aire fresco de la noche llenó inmediatamente el espacio del comedor. El jardín estaba iluminado por la suave luz de las farolas situadas junto a los senderos. En el centro del patio murmuraba suavemente la fuente. Elena salió tras él. En la terraza había silencio. A lo lejos solo se oía el
suave rumor de la ciudad de Madrid. Alejandro se detuvo junto a la balaustrada. Por un momento miró hacia el jardín, como si pensara por dónde empezar. Esta casa, dijo finalmente. Tardé 5 años en construirla. Elena miró la enorme residencia. Se ve que se ha puesto mucho trabajo en ella. Alejandro sonrió levemente. Mucho más que trabajo. ¿Qué quiere decir? El millonario apoyó las manos en la balaustrada. Cuando empecé mi empresa, tenía un camión. Elena lo miró con interés. ¿Uno? Sí. ¿Y un conductor? ¿Y usted? Alejandro sonrió levemente. Yo era el conductor. Elena asintió con la cabeza. Es impresionante. Alejandro, sin embargo, negó con la cabeza. No, fue difícil. Por un momento miró al jardín. Durante los primeros años, dormía en la cabina del camión. ¿Por qué? Porque no podía permitirme un hotel. Elena guardaba silencio. Alejandro suspiró ligeramente. Recuerdo una noche en Hamburgo. ¿Qué pasó entonces? El millonario sonrió amargamente. El vigilante del aparcamiento me echó del lugar para conductores. ¿Por qué? Dijo que parecía alguien que no debería aparcar allí. Elena lo miró con calma. Y entonces me prometí una cosa, dijo Alejandro. ¿Qué cosa? El millonario respondió en voz baja, que nunca más nadie me miraría de esa manera. Durante un momento permanecieron en silencio. Elena dijo finalmente con calma, y lo ha conseguido. Alejandro asintió con la cabeza. Sí, luego la miró, pero creo que olvidé una cosa. ¿Cuál? El millonario suspiró, que cuando uno sube muy alto, es fácil olvidar cómo es el camino abajo. Elena sonrió levemente. Y hoy usted lo ha recordado. Alejandro la miró atentamente. Gracias a ti. En el jardín se oyeron pasos. Javier y Carmen salieron a la terraza. Javier miró a su padre. ¿Todo bien? Alejandro asintió con la cabeza. Sí. Carmen observó a su marido, como si lo viera un poco diferente a lo habitual. El millonario miró a su hijo. Javier. Sí. Alejandro dijo con calma. Tienes suerte. Javier arqueó las cejas. ¿Por qué? Alejandro señaló a Elena. Porque has encontrado a una mujer que no necesita tu apellido para significar algo. Elena bajó ligeramente la vista. Javier sonrió. Lo sé. Alejandro los miró a ambos por un momento. Luego dijo algo más. Y creo que por primera vez en mi vida me alegro de haberme equivocado. Carmen se rió en voz baja. Ha ocurrido un milagro, dijo. Alejandro la miró con fingida indignación. No exageres. Elena sonrió levemente. Por un momento, todos miraron al jardín. La fuente murmuraba suavemente. El viento movía las hojas de los árboles. Alejandro habló una vez más. Elena. Sí. Si alguna vez cambias de opinión, las puertas de mi empresa estarán abiertas para ti. Elena lo miró con calma. Gracias. Pero recuerda, añadió el millonario. ¿Qué? Alejandro sonrió levemente. Esta vez leeré el CV hasta el final. Javier estalló en carcajadas. Carmen también. Elena solo asintió con la cabeza porque sabía una cosa. No se trataba del trabajo, no se trataba del dinero, siquiera se trataba de la cena en esta gran residencia. Se trataba de algo mucho más importante, de que a veces una conversación puede recordar a una persona quién es realmente. Y esa noche, don Alejandro Robles recordó algo que había olvidado hace muchos años. Que el verdadero valor de una persona no depende de la dirección, no depende del dinero, no depende del apellido, depende de cómo trata a los demás. Y precisamente por eso, la chica del pequeño pueblo cerca de Toledo pudo callar al millonario, no con gritos, no con ira, sino con la tranquila verdad